¿cómo explicar qué es la fe? La fe es el origen de la vida religiosa. Comienza en los evangelios sinópticos con Marcos y encuentra su plenitud en el evangelio de Juan, al que le podemos llamar el evangelio de la fe, el evangelio del amor. Pues todo el evangelio tiene como finalidad última engendrar la fe en Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Para el autor de la carta de los Hebreos, la fe es la garantía de las cosas que se esperan, la prueba de aquello que no se ve. Hebreos 11, verso 1. ¿Y qué es lo que se espera? Esperamos la salvación por la fe, mediante la acción del Espíritu. Gálatas 5, verso 5. ¿Y cómo se obtiene la fe? La fe es un puro don de Dios, es un regalo que Dios nos hizo y nos sigue dando a través de su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca. Juan 3, 16. Pues bien, la fe es una entrega personal a Dios. Se trata no solo de creer en algo, sino de creer en alguien. No basta decir como lo dice el protestante, yo creo, ya soy salvo, aleluya, gloria al Señor. No, Señor, no es así. La fe es conversión. Sí, la fe es conversión. Y el hombre por sí solo, escuche bien esto, no lo puede lograr. Necesita el auxilio de Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Juan 6, 44. Lo único que tiene que hacer el hombre es sencillo, sencillísimo. Es aceptar esa acción de Dios, tener las disposiciones necesarias para recibir el regalo divino de la fe. Romanos 10, del 9 al 11. Así que querer es querer creer. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Bien. Amado Jesús, cambio hoy mis lágrimas por sonrisas, mi tristeza por alegría, mis problemas por tus bendiciones. Haz que no me falte la salud, el amor, la paz y la sabiduría, pero principalmente que no me faltes tú, Señor. Gracias, Señor Jesús, por escuchar esta plegaria. Bendito seas y alabado, Señor Jesús. En tus manos estamos. Gracias, Señor. Ahora bien, sepan que la fe en el concepto bíblico significa firmeza, seguridad, fidelidad. Vivir en fe significa poseer bienes eternos a través de la obediencia a Dios y la confianza en su palabra. A pesar de las dificultades, la fe transforma lo invisible en una realidad tangible y nos permite agradar a Dios. Nos permite agradar a Dios. Sin embargo, debo de aclararle que la fe es algo que se cree sin antes haber visto. La fe se cree porque la persona que lo dice es digna de confianza para creer. Entonces, debo saber quién lo dijo. Y si ese que lo dijo es digno de confianza, yo lo creo. Si no es digno de confianza, aunque me lo jure, aunque sea un pastor por su madre, no le creo nada. Nada. Bien, la palabra fe se traduce del hebreo emunak, que significa verdad, fidelidad, firmeza. Y esta palabra proviene de la raíz amén. De ahí que cuando decimos amén, estamos afirmando la verdad que se ha dicho en. En griego significa pistis y se traduce como confianza. Y del latín fides se traduce seguridad, confianza en una persona. Y para que esta fe nos conduzca a la sabiduría, sepan que ella debe estar centrada en el Señor Jesucristo. Es decir, tener fe en Cristo significa confiar en Él y obedecer sus mandamientos. La fe es mucho más que una creencia pasiva.
expresamos nuestra fe por medio de hechos, por la forma en que vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, pregunto, ¿usted ha visto su espíritu? ¿Usted ha visto su alma? ¿Cómo es? ¿Es gorda? ¿Es flaca? ¿Es fea? ¿Es bonita? Entonces, ¿cómo es su alma? No la he visto, ¿sabe? Pero creemos que tenemos un alma, creemos que tenemos un espíritu. ¿Y saben por qué? Porque alguien lo dijo, y ese alguien que lo dijo es Dios. Y Él es digno de toda nuestra confianza. A ver, el Señor es digno de confianza, Él es mi Padre. Pues bien, un día comenzó Dios y la iglesia a conocerse. Y ese que nos dio el ser nos dejó una carta de amor, algo así como cuando usted compra un celular. Como usted no sabe cómo funciona su primer celular, entonces toma las indicaciones que están en la caja que trae el celular. Ahí dice cómo funciona y usted confía en esas instrucciones. ¿Saben por qué? Porque confía en la persona que hizo el celular. Así nosotros alimentamos el cuerpo como alimentamos el alma, porque creemos espiritualmente. ¿Cómo nos enfrentamos con la vida? Entonces sepamos, hermanito, que Dios ha querido dejarnos una riqueza muy grande, y esa es la fe. Pero el mundo nos quiere robar esa fe que es Dios. Esa fe que Dios nos ha dejado y que va más allá porque no se ve, porque no se puede tocar y porque es un tesoro valiosísimo. Hermanito, hoy te vengo a decir con el corazón a dos manos que tenemos que aprender mucho en este mundo de ateos, en un mundo que no tiene fe en Dios. Pero te digo algo, esos que no tienen fe en Dios, sí tienen fe. Ellos tienen fe, pero tienen fe en los hombres. Si no, ¿cómo van a la escuela? Van porque creen en el maestro, más nada. O si no, ¿cómo se casan con una mujer hasta que la muerte los separe? No nos equivoquemos. Tenemos que tener fe en alguien, porque la fe viene de Dios. Escuchemos a Romanos 10, 17, ¿qué nos dice? Por tanto, la fe viene de la predicación, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿De dónde viene la fe, hermanitos queridos? La Escritura dice que la fe nace por la predicación. Pero si a ustedes no les gusta escuchar la palabra de Dios, entonces sepa que nunca van a tener fe. La fe no puede quedarse en lo intelectual, en aceptar con la cabeza verdades reveladas. Esto solo es un punto de partida. La fe tiene que desarrollarse y son tres los elementos fundamentales para lograrla. 1, obediencia. 2, confianza. 3, fidelidad. Ahora, si una de estas tres no está, usted, aunque me diga lo que me diga, no tiene la fe que dice tener, no la tiene. Ni me grite ni me diga cosas porque no la tiene. Romanos 10, 17 dice así, escuche. Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, ahí se está proclamando el mensaje de Cristo. La fe viene de la predicación y la proclamación de la palabra. Pero escuche, por favor, tenga cuidado porque pueden venir protestantes a predicarle. Ellos no son católicos. Ellos llevan un mensaje distinto, que no es el mensaje que Cristo le dejó a su Iglesia Universal Católica, la que fundó en la figura de Pedro, allá en Mateo 16, 18. El pastor protestante viene a predicarles con otro mensaje, con otra doctrina que no es la de Cristo. Ellos, los pastores, sí predican, pero predican otra doctrina. Y si usted lo escucha,
Escuche bien esto, si usted lo escucha, puede terminar perdiendo su salvación, así es sencillo, aunque ellos lleven la Biblia. Lo que predican es palabra de hombre, no es palabra de Dios. Ellos solo distorsionan el mensaje de Cristo para ganar la alma y entregársela a su padre fundador Satanás. Más nada, más nada. Tengan cuidado porque el mensaje es el que produce la fe en nosotros. No pueden escuchar a esos protestantes. No podemos escuchar otras doctrinas distintas a la fe que Cristo nos dejó en la una y única Iglesia Universal Católica. Debemos de estar bien claros que cuando escuchamos el mensaje, entonces cuando yo comienzo a leer las Escrituras y es cuando comienzo a creer en mi fe, en el amor a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero si no leemos las Escrituras y no participamos en retiros espirituales y no vamos a misa, si no nos confesamos, le pregunto, hermanito, ¿cómo es que usted va a tener fe? Si no está produciendo la fe, si no estamos haciendo nada para que la fe nazca en nosotros, entonces, ¿cómo vamos a saber de Dios? Si a ustedes no les importa Dios, ¿cómo van a tener fe? San Jerónimo decía, el que no lee las Escrituras no puede conocer a Cristo, jamás. Pero saben chatear con el celular muy bien. 24 horas pueden pasar con el teléfono. Pero saben estar en la computadora todo el día. Pero saben estar en la discoteca toda la noche y en los bares o haciendo de todo. Pero no tienen tiempo para escuchar de Dios, aunque sea un minuto. Y dicen, es que eso es anticuado. Sepan que así nunca podrán saber de Dios, nunca podrán conocer a Dios. Y cuando la mamá le dice algo, contestan, yo soy universitario, Dios no existe, me lo dijo el mejor profesor de la universidad. Eso sí saben decir, así morirán niños en la fe, no la conocerán. Y dice Mateo 8:23, subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean, Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Hermanito, le pregunto, ¿ustedes quieren seguir a Jesús? ¿Quieren estar con Jesús? ¿Quieren vivir con Jesús? Entonces hay que subir a la barca. Y sepan que esa barca es la Iglesia Universal Católica, la que Cristo fundó. Jesús se metió en la barca y yo también me meto junto a Él, porque yo soy cristiano católico. Se lo repito, yo soy cristiano católico. Mateo 8:24 dice así, de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Caramba, hermanito, esto es importante saberlo. Escúchelo bien, es importante conocerlo. Aunque tú y yo estemos con Jesús, escuche bien esto, aunque tú y yo estemos con Jesús agarrados de la mano, aunque vayamos con Él, aunque usted sea una persona de oración, todos, sin excepción, todos, en algún momento, vamos a tener que experimentar grandes tormentas, grandes desafíos, grandes oscuridades, grandes vacíos en la vida. Y entonces sepan, hermanito, y desen cuenta que la fuente de la fe es Dios, más nada. Y les digo que aunque esto no lo entiendan, aunque no lo puedan entender, ¿qué puede pasar cuando vemos una tormenta y decimos Dios no existe? Es porque nos han vendido y hemos comprado esa idea equivocada del mundo. Y la Escritura le dice, así no es, hermanito. La Biblia le dice, hermanito, que aunque esté con Dios, le van a venir tormentas, porque la teología protestante errada, equivocada, le dice pare de sufrir. Y esa teología,
Escuche bien, esa teología no es cristiana. Esa teología, escúchelo bien, no viene de Dios. Porque es una teología diabólica. Sigue diciendo Mateo 8:24. Tan grande que la barca quedaba cubierta por la ola. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Había una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Esto era increíble, hermanito, lo que estaba ocurriendo. Sepan que en estos días habrán tormentas también en nuestras vidas. Parecerá que la iglesia se destruyó. Y usted dirá, esto era lo que me faltaba. Ya llegamos al final. Pero la Escritura le dice que habrán tormentas, que parecerá que la ola hunde en la barca a la iglesia, pero eso jamás sucederá, jamás sucederá. Mateo 8:24 lo dice así: Jesús estaba dormido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es ahí por qué es el problema grande, o porque ese problema es grande, que ustedes y yo vamos a experimentar en la vida. Cuando parezca que Jesús está dormido, que yo lo llamo pero parece que no me escucha. Usted que es crucillista, miembro de las pastorales juveniles o lo que sea, pero usted le llama y parece que él no le oye, parece que él está dormido. Entonces pregunto, si está dormido, ¿qué debo de hacer? Mateo 28:25 se lo va a responder. Ellos, acercándose, le despertaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea, alabado, Señor. ¿Escuchó cómo lo dice la Escritura? La Escritura enseña que cuando Jesús está dormido, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hay que despertarlo, hay que despertarlo. Bien, ahora dígame cómo es que puedo tocar la puerta o cómo es que se le puede despertar. Orando, sencillo, orando. Cada vez que usted piense que Jesús está dormido, debe despertarlo. Le digo algo, hermanito, si usted siente que Jesús no se despertó, escuche bien esto, si usted siente que Jesús no se despertó, es porque usted no oró lo suficiente, no oró nada. Se quedó solo en la mente. Sí, Señor, se quedó solo en la mente. Nunca hubo oración, nunca hizo oración. La Escritura nos dice a todos, sean adolescentes, sean jóvenes, sean mayores de edad, nos dice que todos vamos a tener dificultades. Pero aunque las olas parezcan una amenaza, aunque todo parezca que se perdió, usted acude a Jesús. Pero es que Jesús está dormido. No importa que Él esté dormido, no importa que las olas amenacen. Eso no nos debe de importar. Despiértelo en la madrugada, póngase de rodillas, Señor, aquí estoy. Porque Él se despierta y pongan cuidado qué es lo que pasa. Dice así Mateo 8:25-26. Señor, sálvanos que perecemos. Verso 26. Él le replicó, palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Lo ven? El Señor se despertó. Nos estamos hundiendo. Cristo no se niega a actuar. El Señor nunca va a dejar de escuchar nuestras oraciones. Pero nosotros, usted y yo, no queremos despertarlo en oración. Lo que queremos es despertarlo con gritos. Y eso no es así. No es así. Oh Señor, ayúdame. No es que soy yo. Se equivocó. Así no se despierta el Señor. Solo se despierta cuando entras en tu cuarto y te pones de rodillas en oración. Cuando te metes en lo más profundo de su ser, ahí se encuentra con Dios y ahí le entregas tu vida y todo cuanto tú tienes. Él se despertó. ¿Y qué hizo cuando se despertó? A ver, escuchémoslo. Mateo lo viene a decir, Mateo 8:26. Él le replicó, ¿por qué tenéis miedo? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanito, les presento el problema. Este es el problema para que podamos creer en la fe. Aparte, el miedo.
quite el miedo. Separe el miedo de su vida. Pero algunos dicen, ¿qué tal si es mentira que Dios existe? ¿Y qué tal si nosotros estamos perdiendo de disfrutar la vida? Solo por estar creyendo en Dios. No miren que yo me quedé con una sola novia y así me casé. No ven que yo dejé de consumir droga y estaba feliz ahí. Otros dirán, ¿se fijan cuántas cosas dejé yo cuando yo robaba? Porque cuando yo robaba tenía mucha plata y no tenía necesidad de trabajar. No sabemos quién es Dios, hermanitos. Sepa que cuando ustedes y yo nos acercamos a Dios, el Señor nos dice, aunque la barca se tambalee, y parece que se va a hundir o parece que se está hundiendo, usted debe de conocer que el piloto que la guía es el mejor. Es el mejor para mi vida y para su vida. No podemos equivocarnos. Ahora le pregunto, ¿ustedes saben qué es ser amigo del que hizo el aire? ¿Ustedes saben qué es ser amigo del que hizo los mares? ¿Ustedes saben qué es ser amigo del que hizo los ríos? ¿Saben? ¿Saben lo que sería ser amigo de ese Señor? ¿Lo saben? ¿Se lo imaginan? ¿Saben qué será ser amigo del Todopoderoso, del Rey de Reyes, del Señor de Señores? Entonces les digo algo. No le cuesta mucho tener una amistad con Él. No es difícil, no es complicado, no es tedioso. Solo basta la oración sencilla, de corazón. Pero como les da miedo porque es Dios, escucha esto, hermanito. Con esto termino, ya no le quito más de su tiempo valioso. Ya miré que mucho tiempo. Pero porque le da miedo porque es Dios, miren lo que nos dice Mateo 8:26. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y el mar, y sobrevino una gran bonanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, me voy, termino. ¿Lo ven? Tan sencillo, que Jesús le dijo al mar, cállate. Es increíble, ¿verdad? Ay, haber estado en la barca en ese momento cuando el Señor le dice, cállate. Por favor, hermano. ¿Y saben qué ocurrió? El viento se calmó. Tan sencillo. Todo se calmó. Tan fácil. Tan maravilloso. Pero ¿cuánto nos cuesta creer? ¿Cuánto nos cuesta creer por miedo, hermanitos o hermanitas? Todos de poca fe. ¿Saben? Confiar en Jesús es hacer propia su fuerza sanadora, propia su fuerza salvadora. Cuando no hay fe, no es posible el milagro. Lucas 5:5. Concluyo. La fe, cuando es perfecta, es obediente, confiada y fiel. Eso es la fe, obediente, confiada y fiel. Desecha toda forma de duda que se pueda presentar. Desecha toda forma de duda que se pueda presentar. La fe es omnipotente. Miren, si tuvieras fe y no dudarías, no solo harías lo de la higuera, sino que decís,
a este monte, quítate de aquí y échate al mar, y así lo hará. Todo lo que pidáis en oración con fe, lo recibiréis. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Mateo 21, del 21 al 22. La fe mueve montaña. Para ella nada es imposible. Mateo 17, 20 al 21. Bueno, hermanito, con esto solo le he querido entregar el mensaje católico para ayudarle a ustedes, hermanos, que andan extraviados en el camino y puedan profundizar un poco más en la fe, puedan entender un poco mejor la fe. Y por favor, no se olviden de darle link y darle clic a la campanita y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética. Ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo. Y por favor poner la sugerencia que crean necesaria con el fin de mejorar esta campaña de evangelización católica. Y le puedan seguir llegando los nuevos videos que estaré subiendo a Dios. Y cualquier cosa en que yo les pueda ayudar, solo escríbanme que yo les haré mi respuesta y estén seguros que lo que más deseo es darle un abrazo hermoso de hermano en esta Iglesia Universal Católica. Adiós, que así sea. Amén.